¿Qué tal, amigos de Multimedia UP? Estamos aquí con Jaime Alfonso Sandoval para hacerle una entrevista sobre su carrera y sobre su nueva, su presentación en la Feria Internacional del Libro. Va a estar aquí el 5 de diciembre en la Feria Internacional del Libro presentando Mundo Umbrío, La Traición. Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Alfonso Sandoval y bueno, en este momento debería estar yo en la FIL Guadalajara. Como todos sabemos, pues bueno, hay una cosa que se llama pandemia y bueno, tenemos que mudarnos a la edición virtual, lo cual me da también mucho gusto porque eso permite que las presentaciones del libro, bueno, normalmente se hacían en los salones de la Expo Guadalajara, ahora estamos en el internet, pero también nos pueden ver gente pues no solo de México, sino de todas partes del mundo. Hace un año yo presenté, esta es una saga fantástica de fantasía y terror y humor que se llama Mundo Umbrío. Hace un año yo presenté el relanzamiento de esta saga que se llama Las Dos Muertes en FIL Guadalajara. Este año, bueno, estamos haciendo la segunda parte que se llama La Traición, que se va a presentar el sábado 5 de diciembre a las 2 de la tarde por la página de Facebook de Me Gusta Leer o Penguin México. Ahí nos vamos a presentar también por las redes de la FIL Guadalajara. Entonces, esa es la segunda parte, es una serie muy extensa y muy ambiciosa, es una saga fantástica que está relanzándose por Montena Penguin Random House, ahora en 4 volúmenes. Ahora estamos presentando el 2, en enero sale el libro 3 y seguramente el año que entra también es el cuarto y último tomo. Ok, pues muchas gracias. Ahorita que tocas ese tema de la FIL, ¿cómo siente usted que es ese cambio de estar tal cual ahí en los salones, conviviendo con las personas, a ahora tener que mudarse? ¿Cree usted que sí cree que afecte a la experiencia tal cual de la FIL o cree que pues ahora sí que pues, se tiene que dar, pues? ¿Cree que es algo bueno, algo malo? Pues ¿Cómo cree que es el cambio? tiene las dos cosas, como bien lo dices, tiene algo bueno y algo malo. Lo malo obviamente es el contacto humano, que ahora no se puede hacer, obviamente por cuestiones de salud y de precaución. Y normalmente lo que se hacía era presentación del libro y luego firmas. Entonces, todos los que asistían y querían, compraban el libro y tenían la oportunidad de llevarse el libro firmado, lo cual es un buen recuerdo siempre cuando alguien pues te gusta un escritor o una escritora, llevarte el libro firmado y el recuerdo de ese día, de ese momento y la foto. Y bueno, pues ahora no se puede dar de esta manera. Entonces, pues la FIL Guadalajara tiene plataformas también para venta de libros, tanto en electrónico como en físico, que los envían, y pues los autores ya estamos en presentaciones virtuales. Entonces, la parte buena de eso, de la que yo comentaba, era que pues ya no tienes que desplazarte, a lo mejor mucha gente iba del resto, además de otros países del resto de la República, a viajar a Guadalajara para la feria. Pues ahora, donde estés, simplemente con que conectes tu computadora, entres a la FIL virtual, alguna página, por ejemplo, de Penguin, México, MX, entonces ya, con eso, Penguin Libros, MX, con eso puedes acceder ya a la FIL Guadalajara. Entonces esa es la parte buena, que la feria va a tu casa, va a tu celular, va a tu tableta, va a donde tú estés. Entonces, eso me da gusto. Sí, claro, pues mucho más, más facilidad para el público a que vaya y que conozca más lo que es como usted como autor. Está mucho mejor. Ahora estaba viendo eso que, pues, de la interacción con las personas. ¿Usted alguna vez ha tenido algún lector que le haya dicho, usted me cambió la vida o usted con tal libro, en serio, me voló la mente y yo decidí hacer esto por esto o algo así? Fíjate que sí, yo pues llevo muchos años escribiendo, más de 20 años haciendo literatura. Entonces, pues mis lectores han ido creciendo y, por ejemplo, tengo lectores, mi primer libro se llama El Club de la Salamandra, un libro sobre unos científicos, unos buenos, unos malos, era un libro de aventuras. Y me he encontrado con lectores que me han dicho que ese libro decidieron estudiar una carrera después de leer mi libro, o sea, decidieron estudiar o biología o química o algo como específico con la ciencia, después de leer ese libro y decir, yo quiero ser científico, quiero trabajar en un laboratorio.
y que, digamos, yo supongo que ya tenían como a lo mejor esa idea, pero que si mi libro les dio un empujoncito, pues yo me siento pues muy honrado de que eso haya sucedido. Y también algunos chicos y chicas que les gusta escribir, a veces van a mis presentaciones o a donde doy alguna charla y les dicen que se inspiran mucho en mí o en mi carrera o en alguno de mis libros para lanzarse a escribir y hacer historias y me piden consejos y todo eso. Entonces, pues claro, es una gran responsabilidad ser ejemplo, ¿no? Porque tienes que ser alguien impecable, que debes de dar un muy buen ejemplo, sobre todo si escribes libros para niños o para jóvenes, pues qué honor que alguno de mis libros les haya ayudado o gustado. Tengo un libro que se llama Los fantasmas de Fernando, que es un libro también sobre autolesiones, sobre depresión. Es un libro como muy complejo, pero también lo leen sobre todo lectores a partir de los 12 años y en algunas presentaciones me he encontrado con lectores que han padecido algunos de estos problemas y dicen que con el libro han encontrado como un apoyo o una ayuda. Entonces, uno como escritor escribe un libro, lo lanzas como si fuera el mar, como en una botellita con un mensaje. Tú no sabes a quién le va a llegar ese mensaje y qué va a suceder cuando alguien descubre ese mensaje. Entonces, pues uno lanza siempre ese mensaje al mar de las historias, esperando que los lectores se encuentren, lean ese mensaje y toques algo en su corazón. Pues qué padre, o sea, la verdad es que está súper, súper padre eso de que las personas ya lo busquen y le digan que gracias a usted de pues todo esto de ya estudiar una carrera, pues imagínese, ya es en serio algo fuerte. ¿A usted lo llegó a inspirar a alguien así como a ser escritor? ¿O simplemente fue como de que se me dio empezar a leer y fue lo que me gustó? ¿O algún autor que lo haya inspirado o algún libro en especial? Fíjate que quien realmente de alguna manera me inspiró de una manera indirecta fue mi abuelo. Tuve un abuelo que se llama Alfonso como yo, él era médico y bueno, él quería que todos sus hijos fueran médicos, él y mi abuela tuvieron 9 hijos y quería que todos fueran médicos porque a él le fascinaba la medicina. Ya con el tiempo, bueno, pues se fue haciendo viejito, empezó a perder la vista y le gustaba mucho que le leyeran sus hijos. Y él era un gran contador de historias, un gran contador de historias. Él platicaba, había tenido una vida pues muy emocionante, había vivido en Estados Unidos, había cruzado Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Según él conocía mucha gente, había eh, ganado un castillo en una parte de época. Entonces era un narrador oral, o sea, trabajó en Hollywood. Según él era el doctor de Tarzán. Resulta que sí era verdad que alguna vez trabajó, hicieron una película de Tarzán en México, en el Acapulco, y él era el médico del rodaje. Entonces él tuvo una gran vida muy pues llena de aventuras y era un buen contador de historias. Y él falleció cuando yo era muy, muy pequeño, tengo muy pocos recuerdos de él. Y de alguna manera, pero él me marcó de todo lo que yo escuchaba de mi abuelo, tanto que yo hice un libro en el cual me reencuentro con mi abuelo y las historias que no alcanzó a contarme la vida, me las cuenta en el libro, se llama Fantasmas, Espectros y otros trapos sucios. Entonces ahí la historia de un tío abuelo que le cuenta a su ahijadito un montón de historias. Y yo creo que él me inspiró y bueno, en mi familia, como te decía, son médicos. No son literatos ni nada, son médicos y viven en muchas partes de la República Mexicana, pero yo heredé la biblioteca que tenía mi abuelo. Entonces, todos esos libros que él tenía, mi madre se los llevó y entonces nos dejó como un librero y nos dijo a mis hermanos y a mí, a partir de aquí pueden leer lo que quieran, son libros accesibles para ustedes. Y yo empecé a leer todos los libros que él había dejado como herencia y yo creo que eso me ayudó y despertó en mí el gusanito de yo querer contar historias. Qué padre, la verdad es que ahora sí que su abuelo, güey, qué padre, la verdad. O sea, yo tengo una figura muy parecida que es mi padre, igual me ha ayudado con todo lo que sé, entonces sí me identifico un poco con eso. Ahora, cambiando un poco, esto que es el mundo umbrío, la traición, ¿es el libro que vas a presentar en esta ocasión? Así es, en Mundo Umbrío 2, la traición, ese libro se va a presentar el 5 de diciembre a las 2 de la tarde, digamos, ahí vamos a estar en vivo, por el Facebook Live de Penguin, @Penguin Libros MX.
ahí nos vamos a presentar, pero obviamente si no alcanzan a llegar, bueno, luego podrán ver la presentación, normalmente se quedan en línea, y esa es la continuación de una saga. Es una saga fantástica, les voy a dar, platicar muy así, muy rápidamente para los que no conocen de qué va. Es la historia de una niña que se llama Lina. Ella vive en la frontera de México con Estados Unidos. Es una niña muy particular, tiene 13 años, es muy inteligente, pero en la escuela le hacen muchísimo bullying porque le dicen que es horrible, le dicen que es muy fea. No es fea, tiene unos rasgos muy extraños, pero ella es muy inteligente y es muy tímida. Entonces, ella solamente le gustan las cosas de ciencia y no cree ni en fantasma ni en monstruos, nada, no creen en ovnis, nada de eso. Sin saberlo, su padre no es realmente quien dice ser. Su padre es un señor muy extraño, muy simpático, pero no sale de día porque tiene alergia al sol, no come lácteos, no come nada más que unos batidos extraños, sale en las noches, es músico de jazz. Lo que no sabe Lina es que su padre no es un ser humano. Él proviene de una civilización que está abajo de nosotros, que se llama mundo umbrío, que se llaman umbríos, y entonces él subió por alguna razón, nosotros les podemos llamar vampiros, pero ellos se llaman a sí mismos, ellos viven de sangre o productos derivados de sangre. Y se enamoró de la mamá de Lina, que es una humana, y tuvieron a una hija. De pronto empiezan a llegar unos seres muy extraños a su casa, diciéndoles a Ben, así se llama el papá, que cometió un delito, que ellos no deben relacionarse con los seres humanos y menos tener hijos. Por lo tanto, como cometió un crimen, tiene que matar a su mujer y a su hija y así será perdonado. Obviamente él no quiere, él quiere salvar a su mujer y a su hija, entonces intenta escapar, cruzar la frontera, lo van a perseguir unos seres muy extraños, Lina no sabe qué está sucediendo y en esa persecución asesinan a su madre con como una lanza larga que se llama estaqueta. No estoy dando spoiler porque así arranca el libro, no crean que estoy contando el final. Y entonces ella descubre que existe una realidad que ella no conocía, que es oculta, que es un gran secreto, que son las civilizaciones de la infratierra. Su padre y luego le dice, va al hospital donde ella está, creen que está muerto, que está en la morgue, escapa de la morgue porque es un no muerto, y le dice, Lina, es que no te he contado un secreto. Yo no soy humano, yo soy un umbrío y tú eres humana, pero tienes rasgos umbríos. Y tienes que viajar al inframundo porque tenemos que encontrar una pista que nos dé con quien mató a tu madre para vengarnos. Entonces así arranca esto, es una historia obviamente de fantasía, con cuestiones de acción, de humor, de romance, hay de todo. Son en total 4 libros que están saliendo ahorita por Montena y ya estamos presentando el libro 2 en la FIL Guadalajara y el año que entra espero ya presentar el 3 y el 4 y con ello cerrar toda la tetralogía. Ok, pues muchas gracias. Dices que Lina, este es el segundo libro, obviamente. ¿Hay alguna transformación en ella, en este libro, o algo nuevo que podamos ver por parte de ella? Claro, Del primer libro. lo dices muy bien, son transformaciones, los personajes se van transformando. Ella inicia muy pequeñita, de alguna manera totalmente inocente, y ya cuando ya baja al inframundo y empieza a conocer otra realidad, otra civilización, conoce tanto personajes buenos como malos y ya va teniendo una maduración. Al principio, obviamente, es medio infantil, tiene celos infantiles, le gusta a un chico, etcétera, pero va cargándose de responsabilidades y va creciendo. Además, ella tiene de alguna manera, ella se sabe muy inteligente, pero eso a las personas inteligentes no quiere decir que nunca se equivocan, también se equivocan a pesar de su inteligencia, porque hay cuestiones emocionales y hay veces que por tu misma inteligencia crees que todo lo puedes y no es cierto, a veces cometes unos errores. Entonces Lina se va a dar cuenta que va a cometer algunos errores y esos errores traen consecuencias y esto la va a hacer madurar, va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, Lina lo que quiere, en el libro 2 sobre todo, a la mamá fallece en el arranque del libro, es un personaje muy importante a pesar de que la matan en el libro al arranque de la historia, pero la mamá la va a estar buscando, por lo menos el alma de la mamá. Entonces Lina tiene, en el libro 2, tiene que ir a hablar con su mamá donde quiera que esté, en un plano donde esté, y quiere darle descanso porque algo tiene que comunicarle el espíritu de la madre. Entonces se mete en una historia que a través de un portal tienen que viajar al mundo de los muertos, donde está atrapada la mamá. Ni siquiera es todavía el mundo de los muertos, es antes, es los limbos. Entonces, y ahí le dicen un oráculo, digamos, una profecía sobre sí misma. Entonces, bueno, se va a transformar muchísimo Lina. El libro 2, el libro de la traición, sobre todo el final, yo le digo a los lectores, muchos dicen que es muy cardíaco el libro, porque muchos ya lo leyeron, salió en marzo, pero por la pandemia se retrasó
la venta porque no había librerías. Entonces ahorita se está volviendo a relanzar y el cierre es muy cardíaco, muy, muy cardíaco. Es así de que no es cierto, no puede ser. No se preocupen, en enero está la continuación, entonces lo pueden leer sin temor, ¿no? Así como de que, ¿cuándo voy a ver la continuación? Muy pronto. Ok. Y entonces la traición, el nombre del libro viene siendo ¿tiene que ver algo con la transformación de Lina o algo así? ¿O... Totalmente, no quise dar más detalles porque diría un spoiler muy grande, que tiene que ver con, o sea, dices la traición, lo primero que te preguntas como lector es traición de quién a quién comete la traición, qué sucede con esa traición y qué pasa. Yo lo único que digo es que esa traición que va a suceder dentro del libro va a ocasionar una guerra y de eso viene el siguiente libro. Es una guerra porque en este mundo que yo creé son 4 reinos. Nosotros vivimos en la superficie, somos los tibios, ellos llaman los tibios. Abajo de nosotros, durante muchísimo tiempo, sin saberlo, viven otras criaturas que se llaman los umbríos dentro de ciudades que se llaman nidos. Ellos viven en el mundo umbrío. Abajo de ellos hay otro reino muy primitivo que se llaman los umbros. Y muy abajo está el mundo espiritual, el mundo de las fuerzas naturales, que es un mundo, nadie puede vivir ahí con un cuerpo físico, sino son fuerzas. Entonces, todo este sistema de mundos, nosotros no conocemos a los demás, creemos que los demás son leyendas, ¿no? Les hablamos del inframundo, de demonios, de seres que viven abajo de nosotros, pero son leyendas nada más. Lina va a descubrir, claro, estoy hablando dentro del universo del libro, que estas leyendas son reales y que cada uno de estas leyendas corresponde a algo. Entonces, bueno, en ese libro 2 vamos a descubrir más secretos de esos mundos que están ocultos bajo la tierra y también en donde chocan esos mundos se abren otros portales. Oh, ok, qué interesante. Y entonces estos mundos, el mundo umbrío, ¿de dónde sale? ¿De dónde es cómo llega a ti? ¿O cómo es que se te ocurre el mundo umbrío? Claro, fíjate que a mí siempre me han gustado muchísimo todas las novelas vampíricas y demás, pero yo sabía que los pobres vampiros están choteadísimos, ya todo el mundo los agarra, están manoseados, dices, hay otro libro de vampiros, qué flojera. Entonces yo dije, cuando me senté a escribirlo hace algunos años, yo dije, es que a mí me encanta la literatura y quiero hacer otra vez como regresar al origen del género, ¿no? Ya no como en la copia de la copia de la copia del vampiro romántico. No, yo quería hacer otra vez, regresar como a los vampiros feroces, terroríficos, otra historia. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer para que mi libro sea distinto a todos los demás libros? Que no sea una copia, diga, ay, eso ya lo vi en otro lado. Entonces yo me puse a estudiar, yo dije, bueno, si yo fuera un científico, ¿cómo yo podría justificar la existencia biológicamente de un ser como un vampiro? Entonces yo me fui a la naturaleza, me puse a estudiar biología. Y si estudias tu biología, te das cuenta que existen ya animales que son hematófagos, así se llaman a los animales que viven de sangre. Por ejemplo, están las sanguijuelas, por ejemplo, están algunos murciélagos, están las lampreas. Hay ciertos animales, incluso piojos, todos estos viven de sangre. Y si te vas más atrás, por ejemplo, en una sanguijuela, te pones a estudiar con una lombriz, que son parientes lejanos, pero vienen como de un mismo tronco. Hubo un momento que se empezaban como a separar y hubo varias especies. Y entonces en esas ramas las sanguijuelas empezaron a desarrollar mutaciones dentro de su organismo. Una lombriz, por ejemplo, vive unos 7 años, una sanguijuela llega a vivir 50 años. Mutó todo su sistema de adentro digestivo, son como varios estómagos interconectados para digerir la sangre, puede crecer o puede hacerse pequeña, su metabolismo es distinto, respira por la piel. Entonces yo dije, si eso yo lo aplico a los seres humanos. Entonces yo me imaginé, imagínate, hace miles de años cuando estaba el hombre de las cavernas, que de pronto empieza a salir de las cavernas cuando descubre el fuego, empieza a conquistar territorios, pero hay otro grupo de seres, de estos seres que se llaman, yo les llamo homo hematófagos, que ellos no salen de las cavernas, sino que se meten adentro de la tierra y salen solo para alimentarse de los otros seres, como unos parásitos que se alimentan de los de arriba. Y ellos empiezan a mutar su organismo, empiezan a mutar su sistema digestivo, su piel, todo ellos, y se van convirtiendo en lo que nosotros llamamos vampiros, pero son una especie distinta. Entonces, a partir de todo ese origen y esa investigación, se me ocurrió
hacer como todo un universo, crear un mundo alrededor de esto. Entonces de ahí sale, y de las ganas de hacer y de demostrar que los escritores mexicanos y las escritoras mexicanas podemos hacer una saga pues igual de valiosa y compleja y divertida y entretenida como cualquier otra saga del mundo. Órale, pues qué interesante que en realidad hiciste una investigación muy grande para empezar a escribir este tipo de libros. ¿Considera que ahora el lector es más exigente con lo que lee o cree que el llegar a los nuevos lectores es más difícil o algo así? Yo creo que sí, sobre todo los lectores jóvenes y los niños son, lo que son muy honestos. O sea, si les gusta un libro te lo dicen y si no les gusta también te lo dicen. Entonces, a lo mejor un lector adulto dice, ay no, este libro es de un premio Nobel y si no me gusta es porque no lo entiendo, entonces ya mejor no lo dicen. Pero un niño no va a tener pelos en la lengua, no le importa si tiene un premio o no tiene premio. La historia lo atrapó o no lo atrapó. Además, obviamente, uno como escritor, por lo menos yo siento que tenemos mucha competencia porque pues, un joven actualmente está lleno de posibilidades para su tiempo libre, pues ya sabes usar videojuegos, el celular, entonces todo lado te está llamando. Entonces que tú consigas con una historia que son puras letras, ir construyendo un mundo dentro de su cabeza y que capture su atención, sí es un desafío, ¿no? Y que diga, quiero seguir leyendo, a ver, y que deje a un lado el videojuego, y que deje a un lado la tablet, y que deje a un lado el celular. Es un súper desafío, pero bueno, a eso estamos apostando. Sí, claro que sí. De hecho, pues se puede notar día con día a los niños que ya están más pegados a las computadoras, bueno, a las tablets que nada. Entonces, sí, imagino que debe ser un reto el de ya escribir ya para ese tipo de público, porque pues es algo muy difícil. Le vi que usted ha escrito pues para televisión, si no me equivoco, así, ¿verdad? Así es, así es. ¿Cómo fue ese cambio o por qué el cambiar a escribir a televisión y a libros y así, o la traen las dos cosas? Yo estudié, lo que pasa es mi carrera, yo estudié cine en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. Yo estudié ahí una carrera de cine, una escuela de cine. Yo estudié ahí y entonces yo quería hacer cine. Lo que sucede es que con el cine, también con la televisión, obviamente, es que es muy costoso. Cuando tú haces una historia, tú la tienes, cada palabra que tú pongas en un guión de cine o de televisión, cada palabrita que tú pongas se tiene que producir. O sea, si tú pones exterior, superficie de Marte, pues tienes que construir la superficie de Marte. Si tú pones, aparece un monstruo de 3 cabezas, pues tienes que o producirlo digitalmente o conseguir un marionetista o tienes que construirlo. Si pones un ataque de lo que tú quieras, de apaches, de zombies, tienes que producirlo. Entonces, es muy costoso hacer cine o hacer televisión, es bastante costoso, no es imposible, pero es costoso. Y entonces cada proyecto que tú haces de cine o televisión tarda mucho tiempo en llevarse a cabo porque requieres conseguir dinero, los productores tienen que conseguir dinero. Entonces yo pues estaba desesperado porque yo sentía que todas mis historias de cine pues nunca yo podía hacerlas, me decían que eran muy costosas, que eso nunca se iba a poder hacer en México, que era imposible conseguir una producción, que necesitaba millones, no de pesos, de dólares. Claro, ¿de dónde iba a sacar yo eso? Entonces descubrí yo la literatura a través de un concurso, vi que había un concurso de novela para jóvenes, entonces una de mis historias la mandé y gané. Entonces en ese momento vi que tenía otra puerta, que también podía contar historias a través de la literatura y a través de los libros. Y a través del tiempo, con estos años, lo que hago, por un lado hago historias a través de guiones y por otro lado escribo libros de literatura y de ahí pueden salir todas las historias, todas esas historias que me dicen que serían muy costosas de hacer, yo las puedo hacer en forma de palabras y he descubierto que cuando haces un libro, haces una película perfecta en la mente de quien lo está leyendo. Incluso hay lectores que leen el libro y luego ven la adaptación, les gusta mejor el libro y dice, qué curioso, ¿no? Ahí no hay efectos especiales, no hay actores carísimos, son palabras, pero esas palabras construyen mundos y ese mundo es insuperable. Entonces, bueno, de ahí es donde yo a veces trabajo una historia aquí, una historia acá, y las dos partes a mí me alimentan como creador. Órale, pues, yo me pongo en bueno, ahí en esa situación y la verdad es que sí, muchas veces es muy difícil el sacar algo cinematográficamente o pues ya para
tele o para ese ámbito. Entonces, pues qué padre que pudiste encontrar otra rama en la que pudieras expresar tus ideas y pudieras pues darte a conocer, ahora sí. ¿Tienes algún otro plan o qué es lo que viene para ti, para Jaime Alfonso Sandoval? Pues ahora tengo una pequeña saga para niños que se llama Campamento Miedo, también de Montena, de Penguin Random House. Se llama el primer libro, Campamento Miedo. Ahorita estoy trabajando en la segunda parte, que se llama Ciudad Miedo. Ese es como más para chavitos. Y ese también sale el año que entra. Y obviamente cerrar la reedición y el lanzamiento de los 3 y 4 de Mundo Umbría. En eso estoy trabajando. Pues muchas gracias, Jaime. No sé si quieras decir tus redes sociales para que te puedan buscar. Claro que sí, tanto mi Instagram como mi Twitter es @JaimeAlfonsos, así como se oye una S al final de Sandoval, @JaimeAlfonsos. Ahí me pueden encontrar con muchísimo gusto y pues muchas gracias a los lectores nuevos, a los lectores que ya me siguen, siempre para mí es un gusto y pues hacemos la promesa de vernos en FIL Guadalajara, ojalá que ya sea presencial en el 2021 y será un gustazo veros a todos. Pues muchas gracias, Jaime. Esto fue todo. Muchas gracias, amigos de Multimedia UP. Yo fui Iker Peredo y nos vemos el próximo video.